YouTube, pasar el audio. Nuevamente vuelvo a saludar a todos. Estamos empezando el tiempo de oración, de clamor, en las madrugadas por los matrimonios. Hoy voy a citarles un versículo del libro de Oseas. Para quienes conozcan el libro de Oseas, es un libro que justamente Dios revela un problema grave en el matrimonio. Es algo misterioso, esto no es algo que se da todos los días, ni que Dios les pida a todas las personas. Pero en este libro, Dios le ordena a Oseas a que se case con una prostituta. Ni siquiera le dijo, cásate con una mujer media belincosa, media desordenada, ¿no? Alguien que ha tenido por ahí varias parejas, como la mujer samaritana. No, Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta. ¿Y a quién se lo dice? Es a un profeta. Se asume que era un profeta bien consagrado al Señor, porque era un hombre que Dios usaba. Y le dice, ve y cásate con una prostituta. Esto no es para menospreciar a las mujeres que se dedican o se han dedicado a eso. Pero, obviamente, Dios tenía destinada a cambiar a esta persona, pero se tenía que pasar un proceso de sufrimiento, puesto que todavía estaba atada a esas prácticas, ¿verdad? Indebidas. Entonces, el libro de Oseas es una trágica historia de amor, porque él sufrió un montón, pero con un final feliz. ¿Cuántos se sienten identificados? Podrían decir, bueno, mi esposo parece un, ¿verdad? Mejor que eso, o mi esposa. No está tanto, pero parece que hoy le vi con uno, ahora con otro. Todos saben lo que están viviendo también en sus trágicas historias de amor en el matrimonio. Y esto le sucedió a Oseas, pero como les vuelvo a decir, fue con un final feliz. Oseas fue profeta en el reino del norte. ¿Mm? Y su ministerio se extendió durante 40 años. Fue un hombre que le sirvió muchísimo a Dios. Él estuvo en los tiempos que existieron el profeta Amós, Isaías, Miqueas. Y en esta historia o en este libro, Dios le ordena a Oseas a que se case con una mujer infiel. Así llama Dios a los hombres y a las mujeres infieles, prostitutos. Así que se casa con Gomer. Después de darle a Oseas, por cierto, 3 hijos, Gomer le es infiel. Y el matrimonio, lamentablemente, queda destruido. Y Gomer no solamente le fue infiel una vez, le fue infiel varias veces. Sin embargo, como les he dicho, al final, Oseas llega a exhortar a su esposa. No lo hizo al comienzo, no lo hizo en el medio proceso, sino que al final del proceso, cuando ya Dios iba a manifestarse en la vida de Gomer, Oseas llega a exhortar a su esposa. Un ratito que alguien está entrando. Ay, nada, se van. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Dios mío, que por responder. Bueno, llega a exhortar a su esposa para que se arrepienta y le ofrece perdón y restauración.
Gomer estaba viviendo con otra persona cuando Dios le dice a Oseas, ve, exhórtala, dile que se arrepienta y que vuelva a casa. ¿Qué harían vosotros si Dios les hace ese pedido? ¿Qué harían? Algunos dirían, bueno, pastora, estoy preparada, estoy preparado. No tengo temor para dar la palabra de Dios. Otras dirían, "Mm, no, se vaya a empeorar, se vaya a ir". En otros casos dirían, se vaya a molestar conmigo, porque tienen temor, pues, a las consecuencias, ¿verdad? Pero Dios le manda a Oseas. Primero, en todo ese proceso, Dios preparó a Oseas, porque Oseas comienza a hablar en contra del pueblo de Israel, porque Dios le decía, así como ella está haciendo contigo, así está haciendo mi pueblo. Así como Gomer está haciendo este nuevo suceso, así está mi pueblo. Así como ella está pensando, decidiendo, así está mi pueblo, así es mi pueblo de infiel. Y como Dios tiene control de todas las cosas y es tan sabio de verdad, yo creo que sostuvo a Oseas diciendo, Oseas, mediante este proceso, tú también vas a aprender a serme fiel, fiel, Oseas. Oseas usa esta experiencia con Gomer para ilustrar la experiencia de Dios con Israel, contigo, con mi vida. La primera mitad del libro de Oseas, como les he dicho, describe un matrimonio con Gomer, pero todas esas experiencias que tuvo Oseas, Dios lo lleva a extraer lecciones de esta historia tan penosa, porque habla de la destrucción de un matrimonio y de una forma vergonzosa, muy vergonzosa, pero él extrae esa historia, movido, obviamente, por Dios, para que advierta también al pueblo de Dios acerca del severo juicio que iba a venir sobre Israel por su infidelidad para con Dios, por haberse entregado a otros dioses de la misma manera que lo estaba haciendo Gomer. Al abandonar a Oseas, así como el pueblo también abandona a Dios para entregarse a otros ídolos. Gomer abandonaba a su esposo para entregarse a otros hombres, ¿sí? Y el pueblo de Israel también abandonaba a Dios para entregarse a otros ídolos, a costumbres que Dios aborrecía. Pero en medio de eso, Dios le dice, dile a tu esposa que se arrepienta, que la vas a perdonar, que la vas a restaurar, así como yo ofrezco a mi pueblo arrepentimiento y perdón y restauración, porque el que se arrepiente y se aparta del mal, Dios los restaura. Y Dios dijo, si se arrepienten, yo los restauro y ese pueblo volverá a mí, así como tu esposa. Si vuelve a ti, yo le restauro. Esa es la historia de Oseas. Vamos a Oseas rápidamente. Capítulo 1, el versículo 2 y 3. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustra cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada
y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey de Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, voy a poner fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle. ¿Por qué dice acá que Gomer dio un hijo a Oseas en prostitución? Porque a la verdad el hijo era de Oseas, pero ella era una mujer infiel. Yo me imagino que no solamente era infiel hasta con el cuerpo, era infiel con sus ojos, con su corazón, porque era una mujer que estaba pues muy ligada a las riquezas, estaba ligada pues a la vanidad. Conclusión, estaba atada al poder de Satanás. Eso era lo que sucedía. ¿Y tú te imaginas a un Oseas pasando esa vergüenza? Que todos tengan que ver que un profeta del Dios Altísimo, alguien que servía a Dios, tenga que pasar por lo que quizás los fieles, los que congregan, sus vecinos, su familia, vean que él primeramente se había casado con alguien que no era creyente, para empezar. Y segundo, tengan que ver lo que su esposa hacía en contra de ese matrimonio. Una persona que está sin Cristo no solamente es infiel al matrimonio, sino que también menoscaba, denigra al cónyuge para contraer sus planes. ¿Qué más hace? Rechaza, ofende, hace locuras, locuras, como lo hace el pueblo que se aleja de Dios. Queda claramente que Gomer ya tenía conocimiento de Dios. Eso es un hecho. Porque alguien que está lleno de la presencia de Dios, lo único que va a hacer es hablar de Dios. Sus experiencias, sus manifestaciones que tiene con Dios, eso es lo que uno habla y uno cuenta. Así que Gomer ya tenía conocimiento de Dios. Pero a pesar de eso, ella comete estos delitos de destrucción e infidelidad en el matrimonio. Solamente Dios tuvo que llenar de su poder a Oseas para que pueda soportar tales ofensas, tales denigraciones. Y no una vez, sino, yo creo entender a la luz de la palabra, 3 veces conocidas por Oseas, 3 veces que están escritas. Pero ¿cuántas veces más habría Gomer hecho fechorías en contra de su matrimonio, que asumo que para Dios no le fueron necesarias que fueran escritas, pero las importantes sí? Como les dije de esta historia, Dios le llevó a extraer de estas experiencias para que él enseñara al pueblo de Dios, para que también reconozcan su infidelidad para con Dios. Oseas tiene ¿cuántos capítulos? Tiene solamente 9, 10, 12, 14 capítulos. Que yo pensaba y decía, Señor, estos 14 capítulos, ¿habrán sido 14 meses para Oseas? ¿Habrán sido 14 años? ¿Habrá sido pastora, mi Señor, 2 años, 3 años? ¿Habrán sido 8 años que Oseas volvía con su esposa, estaban bien y luego su esposa volvía a hacer las porquerías, porque otro nombre no tiene, ¿verdad? No, mejor vamos a decirle equivocarse, porque así como nosotros nos hemos equivocado, ¿ya? Esto se suena más bonito. Pero
Habrán sido, Señor, en el lapso de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 8 años, 10 años, donde Gomer y Oseas se separaba porque pues Gomer volvía a irse, quizás no tenía mi Señor la facultad de permanecer firme, fiel, luchando por su matrimonio. Satanás la sacaba a cada rato y la revolcaba, hablando literalmente, la revolcaba porque Gomer volvía con su esposo porque le iba muy mal. O sea, la zarandeaba, le daba duro y yo decía, Señor, ¿será eso? ¿Será que volvían, se reconciliaban y nuevamente Gomer volvía a caer en lo mismo y se reconciliaban y Gomer volvía a caer en lo mismo? ¿En cuántos años Oseas sacó estos 14 capítulos tan enseñables? Les aconsejo que lean este libro para que nos ayude a ser más fieles al Señor. Pero Dios le suelta esta palabra en el inicio del proceso. En el inicio del proceso, Dios le dice, tranquilo, yo tengo el control. Y ella se va a arrepentir, ella me va a amar, te va a amar a ti y los dos me van a servir, literalmente. Vamos al capítulo nuevamente de 1 de Oseas, ya para terminar este tiempo. Y dice, mira, voy a leerlo hasta el capítulo 10. Amén, porque yo acabo de leer hasta el versículo 10. Yo acabo de leer el versículo 2 y 3. Ahora voy a leer hasta el versículo 10. Amén. O 11. Al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-ruhama, no amada, porque yo no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Entonces queda claramente de que Gomer se reconciliaba con su esposo, tenían hijos, pero a pesar de eso Dios reprendía. ¿Por qué? Porque Gomer se reconciliaba y era infiel. Se volvía a reconciliar con su esposo y era infiel, así como el pueblo de Dios se reconcilian con Dios, están bien con Dios, dan a luz un hijo espiritual, vamos a decirlo así, de obediencia para Dios, pero sin embargo Dios decía, lo que están dando a luz, lo que están procreando en su vientre espiritual, me demuestra que no me son fieles. Y eso sucedía con Gomer. Por eso que Dios decía, no le voy a perdonar sus fechorías. No le voy a perdonar. Sin embargo, al pueblo de Judá, o sea, a los que son fieles en el matrimonio, porque cuando una persona es infiel en el matrimonio, vienen consecuencias terribles. Sea el hombre o la mujer que decide ser infiel en el matrimonio, vienen consecuencias porque se portan duramente con el que permanece fiel en el matrimonio. Se comportan duramente, ofensas, insultos, injurias, calumnias. Tú denuncias, los echan de casa. Es terrible las consecuencias. Terribles. Cada uno diría, sí, pastor, a mí me pasó así, a mí me pasó así, esto hizo mi esposa, así hizo mi esposa, pastora, y esto, y mi esposo hizo así, porque sí. Sin embargo, Dios dice, a ella, a los que son infieles, ¿verdad? Yo reprenderé, disciplinaré, pero yo defenderé al que se quede fiel. Por eso dice, pero sí voy a demostrarle amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos. No con armas, ni con ejército, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor, su Dios. Entonces, tú aférrate a esta verdad de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Y Él sabe quiénes son sus fieles. Y Él sabe cómo tratar al cónyuge infiel y sabe cómo hacerle frente a Satanás y sabe cómo restaurar el matrimonio. Yo me imagino que Gomer se burlaría de Oseas. Yo me imagino que al entregarse al pecado entra obviamente el espíritu de la ira, el espíritu de altivez y el espíritu de orgullo. Eso es lo que trae el pecado. Yo me imagino
que así miraría Gomer a Oseas. Porque si metemos toda esta historia acá, pues la Biblia no terminaría, ¿verdad? Se escribió lo más importante. Pero tú que tienes el Espíritu de Dios, entiendes la historia. Tú te puedes identificar con esta historia. Que Oseas tuvo que derramar muchas lágrimas al irrespeto, a la deshonra de su esposa, a esas miradas de desprecio. Quizás Oseas salía a la calle a predicar la palabra de Cristo y tenía que ver a su esposa paseándose con otro. Quizás tuvo que verle muchas veces besándose, abrazado con otro. Y él tuvo que venir a llorar a su casa y decirle, Dios mío, yo no puedo más con este dolor. Dame una esposa que te sea fiel, que te ame. Ya, yo no sé, voy a decir algo así ya. Y si me voy de boca, perdónenme, por favor. Así como la pastora Cecilia. Ay, ay, así como ella, ¿no? O así, Señor, como esta pastora que yo le veo predicar en el caso de los varones, ¿no? Como esta pastora y esta pastora, Dios mío, si yo quiero amarte, quiero servirte. Y a las mujeres también dirán, Señor, dame otro esposo. ¿Qué necesidad que yo tenga que rogar amor y que tenga que pasar estas cosas? Porque eso es lo que provoca cuando Satanás te pone así, ¡pum!, adelante, ¿verdad? Mira a tu mujer con otro, mira a tu esposo con otra. Y usa la mano hasta a veces de tu mismo cónyuge. Como está tan satanizado, como está tan entregado al pecado, viene y le dice, acuérdate lo que te hizo, véngate, ponle la foto, ¿no? Mira, será tan canalla que de pronto les dirá, muéstrale que andas con otro y que como ella dice que le sirve a Dios, pues ahí se tendrá que aguantar viéndote. Mira, tantas cosas que se me ocurre ahora, pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Entonces un hijo, una hija de Dios viene a su casa, llora, derrama lágrimas y Dios le vuelve a hablar. Dios le vuelve a mostrar su propósito. Dios vuelve a prepararte, como lo preparaba a Oseas. Yo me imagino que Oseas, después de secarse las lágrimas, de derramar su corazón, de hablar con Dios, enfadado, no enfadado, y después ya Dios le hacía entender, y como era un hombre que amaba a Dios, estaba dispuesto a entregar su propia vida. Estaba dispuesto a pasar esos sufrimientos y esas humillaciones por su amor y su obediencia para con Dios, porque cuando uno ama a Dios y cuando el Espíritu Santo, santo, de amor y misericordia llena la vida de una persona, Dios te mueve a misericordia por el pecador y por el que está enceguecido. Y esto pasaba con Oseas. Y Dios le entregaba el mensaje y Oseas seguía sirviendo al Señor. Vamos al versículo ahora 8. Después que Gomer destetó a Lo-Ruhama, a la nena que tuvo con su esposo, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, no es mi pueblo. Porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Entonces, como les digo, queda claramente que a pesar que ella tenía intimidad con su esposo y tenía hijos y hacía el papel de mamá, era infiel con su esposo. Era infiel. Dios le tuvo misericordia porque le tuvo viviendo ahí a Gomer en la casa. Pero llega un momento en que la saca. Y cuando la saca, madre mía, todo lo que le sucedió. Pero es claramente que ella no era fiel, ni a Dios, primeramente. Alguien que no es fiel a Dios, nunca será fiel a su esposo o a su esposa. Alguien que no ama, que no es reverente para con Dios, no será fiel ni con la esposa, ni con los hijos, ni en el trabajo. Mira, no se será fiel ni a sí mismo. Dirá, yo tomo esta decisión de hacer esto, habiendo entendido que eso es correcto. Y con el pasar de los días, no lo hace ni para salvar su propia vida.
Es necesario ser fiel a Dios para comenzar hasta ser fieles con nosotros mismos y preservar nuestras vidas, nuestros propósitos. Bueno, en el capítulo 10, Dios le dice a Oseas, ¿dónde fue? En el comienzo del proceso, porque después de esto vino 14 capítulos que no sabemos cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo Oseas tuvo que soportar y esperar y obedecer e interceder por su esposa, eso está claro, clarísimo. Tuvo que pasar todos esos capítulos para que Oseas vea la promesa de Dios. Así como Dios te ha dado a ti la promesa al inicio de este proceso. A algunos les habrá dado años teniendo casados con sus esposos, sus esposas, pero Dios alumbró tu vida y dijo, yo te doy esta promesa, espera en mí. A otros les dio la promesa antes de casarse. A unos les dio las promesas entrando al matrimonio, porque todos los casos no son iguales. ¿Mm? Pero Dios dio la promesa, como se la dio a Oseas. En Oseas 1:10 le dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Cómo dijo el Señor? Donde se dijo, ustedes no son mi pueblo. Donde tú entiendes que el Señor está en contra de los actos de tu cónyuge y le dice, no me es fiel, no me es mi pueblo. Podrá decir que es mi pueblo, pero no lo es. Podrá decir que me conoce y que me ama, pero no me ama. Podrá decir que está haciendo lo correcto, pero tú sabes que no. A ellos Dios les dice, ustedes son hijos del Dios viviente, donde se dijo que no era su pueblo. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán. Entonces tú con tu cónyuge se unirán. Esa es la promesa de Dios para el matrimonio, la misma promesa que Dios le dio a Oseas. El pueblo de Judá y de Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día que Jezreel, el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. En ese día llamarán a sus hermanos a mí, que es mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. Y esto es la promesa que el Señor le da a Oseas. Y comienza pues un proceso difícil, como ya les he dicho, pero que tienen un final feliz. Oseas es un claro ejemplo de la trágica vida matrimonial. Él anunció a través de este proceso la rebelión de Israel en contra de Dios. Anunció el juicio que había de venir al pueblo de Dios y a su esposa. Y esta historia termina con la restauración de la esposa de Dios, que es el pueblo, y de la esposa de Oseas. El final de este capítulo, ¿dónde está? El final de este capítulo, en el capítulo 14, que es el final, Dios le dice le manda a decir por medio de Oseas, porque ya casi en el término del proceso y de la entrada de la restauración, Dios le manda a Oseas, como les dije, a reprender a su esposa. Y no decirle, oye, pedazo de tal. No, Dios le entregó palabra para su esposa. Y hoy les traigo este mensaje, porque es lo que Dios me ha dicho esta mañana. Prepararás a mi pueblo
porque les daré palabras para que manden a sus cónyuges. Los años de atrás no son iguales al del 2025, donde Dios ha determinado apresurar los tiempos y levantar a su pueblo infiel. Y Dios va a preparar a su iglesia para que den la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, a los que están a las puertas de las cárceles, donde Dios ha determinado liberarlos, sacarlos de donde ellos fueron encarcelados a causa de su pecado. Estoy hablando de la cárcel espiritual. Muchos no saben cómo salir de donde se metieron a causa de su pecado. No saben cómo salvarse. Ayer el Espíritu Santo estuvo conversando casi toda la mañana y toda la tarde conmigo. Y yo decía, Señor, tú confírmame, por favor. Me hablaba y me hablaba cosas. Y esta mañana nuevamente. Y le dije, gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque ciertamente tú estás al cuidado de tu pueblo. Y el año 2025 es el año que Dios ha decidido apresurar y levantar a su pueblo, sacar a aquellos que no saben cómo volver, aquellos que no saben cómo hacerse libres, pero Dios los va a hacer libres por medio de su palabra. Y prepárense para que no tengan temor de soltar la palabra que Dios les entregue. Porque Dios va a mandar a muchos a que sean reprendidos. Va a usar instrumentos. Y si tú quieres ser ese instrumento, hoy se lo puedes decir. Amén. El capítulo 14 de Oseas dice, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones, o sea, confiesa tus pecados. Y vuélvete al Señor. Dile, ¿a quién le dijo? A Oseas. Por eso Dios en estos días va a estar poniendo en sus corazones para que le digas y hazlo. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Asiria representa una ciudad malvada. Recuerdan que en el culto les estuve enseñando que Nínive era un pueblo de Asiria y que era gente muy malvada, muy perversa. Esas vidas se habían entregado tanto al pecado que se habían convertido en personas inhumanas. Creo que los animales quedaban mejor que ellos porque estaban tan satanizados. Y era el mismo Satanás en Nínive. Pero ese pueblo se arrepintió. Y acá, en el libro de Oseas, Dios vuelve a mencionar ese pueblo. Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos. Nuestros amantes no pueden salvarnos. El hombre extraño no puede salvarnos. La mujer extraña no puede salvarnos. Los dioses con quien yo me fui no pueden salvarme. Me he dado cuenta que mi familia no puede salvarme. Me he dado cuenta que los caballos de guerra, mi dinero, mi trabajo no puede salvarme. Me he dado cuenta que yo te necesito a ti. Me he dado cuenta que ya no aguanto más con esta vida, la cual yo quise tomar haciéndome mi Dios, inclinándome al pecado, pero he sido tan golpeado, tan abofeteado, me ha pasado peor de lo que yo hice y he entendido que sin ti no puedo. Mis caballos de guerra no me van a salvar. Nunca más diremos, estoy leyendo ahora Oseas 14:3. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos
encuentran misericordia, Dios. El Señor dice, entonces yo, yo los sanaré de su falta de fe. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer tantos actos dolorosos? Porque ellos comienzan felices, pero después les provoca dolor. ¿Pero a dónde los lleva eso? Su falta de fe. ¿Mm? Pero después que reconozcan, el Señor dice, entonces, cuando hagan eso, yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los labios entiendan, perdón, que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Esta es la palabra del Señor que le dio en su momento a Oseas y es la que hoy entrega a su iglesia. Así que estemos preparados porque Dios les va a dar las palabras que vosotros van a tener que entregar a sus cónyuges, no sus palabras, no sus ideas, pero sí la palabra de Dios. Y como yo he visto que has levantado tu manito y has dicho, sí, yo quiero ser ese instrumento, yo quiero ser como Oseas en mi matrimonio, yo quiero ser ese profeta. Yo me identifico porque yo he vivido lo que vivió el profeta Oseas. Algunos dirán, yo quiero ser ese instrumento porque yo me identifico con Gomer. Era una infiel. Había ofendido a Dios, pero ahora yo quiero ser ese instrumento. Y quiero yo darle la palabra que el Señor me entregue a mi cónyuge. Así como yo soy salva, quiero que él sea salvo. O así como yo fui salvo, quiero que ella sea salva. Porque ese es el plan de Dios. Dios no es como las personas que desechan, que destierran en un matrimonio. En verdad, en todo su pueblo. Pero ahora que estamos hablando del matrimonio, estamos conociendo el corazón de Dios. No tengas vergüenza por el que dirán. ¿Sabes qué es lo que sí debe llenarte de vergüenza? Que muchas personas o el mismo Dios te haya visto vivir de forma inmoral, te haya visto cometer cosas inmundas y horrorosas que Dios también vomita, porque Dios dice que a los tibios Él vomita de su boca. Y los tibios son aquellos que un día obedecen a Dios y otro día ya no. Y esto lo dice el libro de Apocalipsis 3:16.
por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios lleva vomitando a muchos porque no soporta los malos actos. Desde el adulterio hasta el orgulloso. Desde el vengativo hasta el resentido. ¿Me explico? Ante los ojos de Dios no hay pecado grande ni pequeño. Y este es un ministerio que siempre estará hablando acerca del pecado para que tú y yo nos cuidemos. La prosperidad, sabemos que Dios prospera a su pueblo. De eso no debemos de preocuparnos. Dios prospera a su pueblo. No hay tanto interés en predicar eso, porque Dios prospera a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Eso lo tenemos claro. Pero no podemos enfocarnos en la bendición y en la prosperidad y tomar livianamente el pecado. Porque el pecado puede llevar al pueblo de Dios a no ser bendecidos y a vivir en derrotas. Entonces, este es un ministerio que siempre va a estar llevándote a amar a tu enemigo, a bendecir al que te maldice, a orar por quien te persigue y a luchar cada día en contra del pecado. A que cada día te fortalezcas y vivas en santidad, un día a la vez. Un día a la vez. Si te equivocas, confiesas tu pecado, te apartas del mal y vuelves a levantarte, a luchar contra el pecado, a ser uno con Cristo y a vivir separado del pecado en cualquiera de sus formas. Amén. Entonces, amados, vamos a confiar en las promesas del Padre. Dios le dio la promesa a Oseas de lo que iba a hacer con Gomer cuando Gomer estaba en sus delitos y en sus pecados. Dios le dijo, a pesar de lo que ella hace, yo la amo. No voy a dejar de disciplinarla, no voy a dejar de corregirla. Lean, por favor, el libro de Oseas. No voy a llevarla, no voy a pasarle por alto. Miren, vamos rápidamente al capítulo 2. Le dice, sí, yo la voy a amar, me va a ser fiel, ustedes dos me amarán, porque esto es lo que yo voy a hacer en tu matrimonio, Oseas. Le dijo, confía en mí, porque Dios le habrá dicho, ay Dios, ¿con quién me casé, Señor? ¿Oh? ¿Con quién me casé? Y yo que te pedí, porque todo hombre y toda mujer de Dios ora por una esposa y por un esposo y le dice, Dios, tú escógemela, tú escógemela. Yo al ser soltera, yo le dije a Dios, Dios, tú por favor, tú escoge. Porque yo he sufrido tanto en el amor, Dios mío, que no quiero. Tú escoge. Porque el que tú escojas, Dios, ay, Dios mío, va a ser un santo. Me va a amar como tú, Dios mío, porque tú lo estás escogiendo. Entonces tú vas a escoger un querubín. Querubín, bin, bin. Ven para acá al lado de mi hija, de mi sierva. Ahí, ¿no? Y cuando Dios me dijo, Él es el hombre a quien he escogido como a tu esposo. Él es, hija. Yo feliz. Él ni sabía. Él conversaba conmigo, estábamos en tiempo de amistad y yo ya sabía que él iba a ser mi esposo. Yo sabía que juntos le íbamos a servir. Ya te estoy contando un poquito de mi testimonio. Él me hablaba, por ahí estaría pajareando, pero yo ya sabía que él iba a ser mi esposo. Y yo luché y le dije, Señor, si él no es cristiano, no lo es. Uy, no. No, Dios mío. Este Satanás me está mintiendo. Yugo desigual. Pastora, que sí. Entonces yo también puedo hacerlo, como aquí nadie son solteros, pero a los solteros que me escuchen. Dios tiene procesos distintos con sus siervos y conmigo lo tuvo. Porque si yo no pasaba por ciertas situaciones, yo no pudiera enseñarte hoy día con convicción
no pudiera enseñarte a amar de la forma correcta a tu esposa, a tu esposo. No te pudiera enseñar a cómo se perdona, cómo se ama, cómo se ora. No te pudiera enseñar nada porque no hubiese tenido experiencia. Si hubiese venido un querubín a mi lado. ¿Me explico? No hubiese podido. Me hubiese asustado de sus situaciones y hubiese dicho, ay, Dios mío, Señor, tienen que separarse. Tienen diablos y el mío es un querubín. ¿Me explico? Pero él no sabía. Dios me confirmó y me recontraconfirmó que ese hombre iba a ser mi esposo antes que él lo supiera. Y yo decía, pues, si Dios lo escogió, muy feliz. Pero cuando entré ese proceso de fuego, de las cuales muchas veces quise huir, Dios me formó. Y si se dan cuenta, están viendo el propósito de Dios. Amén. Dios tiene propósitos. ¿Cuántos matrimonios estamos reunidos acá? Y no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por la palabra, por el mensaje que salió por la boca de esa mujer? Gracias, Dios mío, porque esta mujer me fue necesaria conocerla en este tiempo, Señor. Me fue muy necesaria, Padre. Yo estaba aquí derribado, Señor, y esta mujer apareció no sé por dónde y me soltó la palabra y yo supe que me estabas hablando, Señor. Gracias, Padre. Dios mío, yo estaba acá y tenemos aquí un montón de testimonios. Uy, pastora, yo estaba así, de pronto apareció usted por un teléfono. Pastora, yo estaba allá y de pronto alguien me habló de usted. Pastora, yo estaba arrodillado en el baño y de pronto escuché su voz que me llamó y la pastora y me levantó. Porque Dios levanta a sus siervos, pero tiene que procesarlos. ¿Cómo podría yo decirte, este es el demonio tal y este es el demonio tal? Esta es la demonia. Mira, vamos a derribarle así. Si nunca peleé con ellos, si nunca los conocí. ¿Me explico? Entonces, Dios también me soltó la promesa. Cuando yo dije, ay, no, me voy corriendo. No, no es un querubín, no es un querubín. Es un saltamontes malcriado. Y Dios me dio la promesa y me dijo, yo voy a hacer esto con él. Yo lo voy a hacer. Y así como Dios te ha dado la promesa a ti. Pero seamos como Oseas. Pon tu mirada en las cosas de Dios. Pon tu interés en las cosas de Dios y no en tus propios intereses. Deleítate en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Que no te engañen que tú tienes una obsesión. Tú estás realizando una obra de Dios hasta que Dios diga hasta aquí. Si realmente le sirves a Dios, tenemos que estar dispuestos a servirles en medio del rechazo, del desprecio y de la infidelidad. Porque Dios cuidará de su pueblo. Amén. Dios cuidará de su pueblo. Bien, miren, para ya terminar, Oseas 2, del versículo 14, Dios le habla más desplayadamente de lo que iba a hacer con su esposa malcriada. Vamos a decir mejor de su esposita que no conocía a Dios. Porque ¿cómo crecería Oseas? Perdón, Gomer, ¿cómo crecería? ¿Sus padres le hablarían de Dios? ¿Sus padres le enseñarían a amar a Dios de la forma correcta? ¿Cómo creció Gomer? ¿Tendría conocimiento de Dios? Estamos seguros que no. Yo no sé cómo tú creciste, pero yo conocí a Cristo a los 30 años de mi vida y cometí muchísimos errores y sufrí también en gran manera esos errores. Pero un día apareció Cristo en mi vida como apareció en la tuya y como quiso aparecer en la vida de Gomer, porque la amaba. Y Oseas 2:14 en adelante le dice, pero luego yo voy a volver a conquistarla. Perdón, vamos, espera, yo quiero que... Vale, todo el capítulo 2 te lo voy a leer.
Pero ahora presenta cargos contra su madre, Israel, porque ya no es mi esposa. Ahí es donde Dios le manda a Oseas a reprender a su esposa, ¿vale? Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. Por eso siempre les digo, tengan cuidado cómo se visten. A las mujeres y a los varones también. No anden mostrando el pecho por ahí. De lo contrario, no amaré a sus hijos, vale. Díganle que se quite el rostro de maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. De lo contrario, la desnudaré por completo, como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y de agua, a cambio de ropa, lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Por esa razón, la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corras tras tus amantes, no podrás alcanzarlos. Los buscarás, pero no los encontrarás. Mejor, entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo, aceite de olivas, hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Porque cuando Dios nos bendice, nos cuida, en este caso a los cónyuges, que tú dices, ay, todo le da a la mujer extraña. Todo su esfuerzo le da al hombre extraño. Y Dios también lo ve. Dios lo ve. Y aquí reprende a Gomer. Le está diciendo, ella o él, toma ahí esta palabra, no se da cuenta que fui yo quien le cuidó, le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo, aceite de oliva, hasta le di plata y oro. Pero ella o él ofreció todos mis regalos, todas mis bendiciones a su amante. A Baal. Porque ¿qué demonios se mueven aquellos que no respetan a Dios ni al matrimonio? Muchísimos demonios, legiones. Ellos no entienden que se acuestan con el mismo Satanás, porque el cuerpo es nada. Lo que llevas dentro es lo que te da vida. O el Espíritu Santo o el espíritu de Satanás. Sin embargo, ahora le quitaré, ahí viene el proceso, el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le voy a quitar la ropa de lino y la lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. ¿Quién lo hace? Dios. Pero ellos están tan cegados que salen con sus amantes por las calles, felices, cuando la gente menea la cabeza, cuando los propios familiares menean la cabeza. No lo dicen porque, bueno, por evitarse problemas, pero al menear la cabeza dicen, está pero recontra loca, ya rebasó los límites, ha perdido la cordura. ¡Qué sinvergüenzas! La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos, porque todos tendrán que ver cómo esa relación ilícita queda destruida, los problemas que acarrean, y todos tendrán que ver
lo que le sucede con el hombre extraño y la mujer extraña. No voy a decir aquí testigos, no voy a decir, porque algunos saben que es así, pero ese es el poder de Dios, está escrito. Va a suceder, pero nosotros no debemos de alegrarnos. Sigo leyendo ya. Pondré fin a sus festivales anuales, a sus celebraciones de la luna nueva y sus días de descanso. Yo pondré fin a sus celebraciones en Navidad, en Año Nuevo, el Día de los Enamorados. Pondré fin a sus festivales. Ay, vamos a celebrar, vamos a comer, celebremos, salud. Vamos a celebrar. Y dice Dios, yo pondré fin a sus festivales y a sus días de descanso. Todos sus festivales establecidos, yo los destruiré. Destruiré, ahora dice, todos sus festivales establecidos, porque los matrimonios también se celebran, los compromisos también se celebran. Hombres y mujeres que se casan estando casados. ¿Quién sabe que estando casado en un país te puedes casar en otro y pretenden mentir a la ley y a Dios? Personas casadas, estando casados, que todavía no se han divorciado, intentan un nuevo matrimonio. Y personas que se han divorciado sin el permiso de Dios intentan volver a casarse. Y Dios dice, yo pondré fin a todos sus festivales que estableciste celebrar y que yo no aprobé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y se lo dio en este caso a Oseas. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Este es lamentablemente la desdicha que también viene para aquellos que se meten a destruir matrimonios. Dios trata muy severamente con estos actos. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de lo que solo los animales salvajes comerán de su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, las brujerías. Cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Porque ¿qué hacen las mujeres para engatusar a los hombres casados? ¿Qué hacen? Se ponen atractivas, salen en busca de ellos. Buscan incluso hasta enseñanzas de cómo atrapar al hombre casado, cómo deleitar al hombre casado. Y Dios dice, yo voy a castigarle por todas esas ocasiones en que te preparaste, en que quisiste ponerte tú así bien parecido, bien parecida, para salir a buscar a tus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. O sea, después que habla de esa disciplina, de esa corrección, dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. ¿Ven cómo es Dios de bueno? Pero necesita pasar por un proceso muy fuerte para salvar esa vida. Allí te hablaré tiernamente, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud de Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío, en vez de decir mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes y las aves del cielo y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño. Y estos animales son los demonios.
Pero dice, yo haré un pacto con ellos para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y en seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá los clamores sedientos de grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán, Jezreel, que significa Dios es el que bendice, Dios es el que siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor. Y a los que antes yo llamaba no amados, y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Amén. Entonces, esta es la promesa que Dios da al matrimonio de Oseas y a tu matrimonio. Estamos en el mes de febrero, donde Dios va a traer una aceleración que no te imaginas. Una aceleración para las restauraciones, para las reconciliaciones. Porque Dios, así como se reconcilia con su pueblo, hace que los matrimonios se reconcilien. Estén preparados para que la palabra que el Señor les entregue, vosotros, lleven ese alimento espiritual, el cual sacará a los presos de la cárcel, ayudará que vuelvan los desterrados. A los que no saben cómo volver, volverán a causa de lo que Dios les diga. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor y vamos a entrar en oración, porque hoy vamos a orar para que te fortalezcas y estés dispuesta a servir al Señor de esta forma. Amén.